Bueno, buen día, amigos, amigas. Estamos comenzando otra vez por tercer día consecutivo. Venimos tal como estaba planeado, llevando adelante estas charlas de cara al bicentenario de nuestra autonomía que vamos a estar conmemorando el próximo lunes 27. Nosotros desde Radio Universidad hemos pensado estos espacios durante esta semana previa a las 11 de la mañana para ir conversando con historiadores y historiadoras que nos ayuden a pensar un poquito la cuestión de la autonomía, sus personajes, sus episodios fundamentales y también que nos ayuden, por supuesto, a pensar la historia y a pensar también el presente. Hemos estado ya con Facundo Nani, historiador tucumano, con quien hemos visto la historia de la República del Tucumán y Santiago vista desde el otro lado. Ayer hemos estado con Julio Carrizo hablando un poco de la dimensión económica y política del proceso de la autonomía y sobre todo después del gobierno de Ibarra. Y hoy vamos a estar con Héctor Peralta Puy, que ahí le vamos a pedir, me parece que ahí se ha caído el pedido, pero te vamos a pedir, Héctor, que te veo que estás conectado, que mandes de vuelta el envío para sumarte a la charla. Ahí estamos, ahí le vamos a presentar a Héctor, que hoy vamos a hablar de algunas historias fuera de foco. Ya le vamos a contar un poco a, a Héctor. Bueno, ahí le mandabas, hay muchos amigos, algunos amigos que están sumando ahí. Les recordamos que después, en la medida que avance la charla, pueden hacer también las preguntas, algunos comentarios. Héctor, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día, ¿cómo andas? Muy bien, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, gracias a los chicos también por invitarme, Esteban y René. Se escucha bien, ¿no? Perfecto, yo creo que sale de 10. Antes que empecemos con la charla, Héctor, déjame que le cuente a la gente que nos está viendo en vivo ahora, que luego, durante todo el día de hoy y la mañana de mañana, este video va a estar disponible para verlo. Y además, esta conversación después se va a convertir en un podcast que el 27 la vamos a estar compartiendo en la radio y que, bueno, ya va a quedar archivado para escucharlo ahora y cuando quieran. Héctor es licenciado en Historia, es presidente de la Asociación de Investigadores de Historia de Santiago del Estero, es además autor de dos libros importantes que recomendamos que han sido editados, creo los dos con Bello Salas, uno sobre los caminos comerciales en la época de la colonia y otro sobre la educación y los presupuestos en Santiago en la época de los Tahuada, ¿no? Sí, en la época de los Tahuades, hemos hecho el estudio del 51 al 75, hasta ahí hemos llegado, hasta Hasta ahí. ahí. Y era Bueno, bastante, así que ahí sí, cortamos. es un montón. Ahora vamos a ver un poquito más para aquí, seguramente tendremos oportunidad de charlar. Creo que en la radio hemos charlado alguna vez de tu último libro, pero hoy nosotros, bueno, todos los historiadores, las historiadoras de Santiago han estado, lo hemos visto felizmente muy activos con el tema de la fecha del Bicentenario, muchos activando ahí en los medios de comunicación, en distintos medios. A nosotros eso nos parece muy importante, no solamente el estudio, la investigación, sino también la divulgación, así que ahí en ese camino estamos, así que ahí vamos para conversar hoy. Héctor, sobre lo que nosotros hemos puesto como título, como disparador, que es algunas historias fuera de foco, que son que vos has estado trabajando, algunos personajes y algunos sectores sociales que no están tan a la vista en la historia escrita que está a mano y disponible, ¿no? Una, la Sí, figura sí, de carne, que vamos a hablar hoy, después la mujer y los esclavos. sí, hemos tratado de ampliar lo que vendría a ser esa investigación que existe ya previamente de la autonomía. Hemos tratado de profundizar un poco con documentos, no solamente hemos buscado aquí en el Archivo Histórico de Santiago, sino que también hemos viajado a Salta, en Tucumán, en Córdoba. Hemos hecho una investigación documental importante y los resultados han sido lo que esperábamos, quizás en el sentido de que hemos podido ver nuevos hechos, acontecimientos, lo hemos trasladado aquí en Santiago porque había muchos documentos que estaban sueltos, pero que al final de cuentas la contrastación, el análisis, la comparación entre los documentos y realizar el hilo conector que tienen muchos de ellos que están aquí en Santiago, otros en Tucumán y en Córdoba, bueno, nos dan un resultado que ha sido bastante interesante, ¿no? Y uno de esos resultados es lo que hemos visto con Isnardi. A Ajá. Isnardi nosotros lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos leído a Isnardi ya en los libros clásicos de historia de Santiago del Estero, como por ejemplo con Gargaro, con Aray Lascano y con Achával. Lo hemos visto con unas actuaciones en abril de 1815, pero quedaba
una necesidad en profundizar en cuanto a qué es lo que había hecho este personaje, porque era teniente de gobernador, un cargo importante que vendría a ser aquel que responde al gobernador intendente en Tucumán. Ujú. Con Ignacio nosotros encontramos un militar de carrera de los que mayores graduaciones han llegado en esa época en Santiago del Estero. Es importante mencionarlo porque aquellos que han llegado a una graduación destacada en el Ejército del Norte han sido capitanes. Mm. Han sido capitanes, después lo tenemos a Ibarra como comandante general, pero dentro del Fortín de Avipones, y después tenemos una designación en 1819 por Rondó de sargento mayor. Pero aquí con Isnardi encontramos no solamente un capitán, sino un teniente coronel retirado, que es una graduación importante en el Ejército del Norte, una persona que ha recibido una medalla de oro por la batalla de Salto, una persona que ha sido nombrado positivamente por Belgrano como uno de los mejores capitanes en esa batalla de Salta, junto con Lorenzo Lugones, y una persona que tenía estudios importantes porque ha sido graduado con honores del Colegio Montserrat. Ujú. Es una persona que ha ingresado en 1801, si no me equivoco, ha egresado en 1806. Específicamente el documento dice con honores, hacia una persona bastante destacada en los estudios. Y después te voy a leer una cita de un documento que él hace en Avipones, que ayer Julio lo ha mencionado muy bien en cuanto a la parte económica, pero que es Ajá. riquísima no solamente en lo que él destaca en lo económico aquí en Santiago, sino también en los conceptos y preceptos políticos a nivel internacional que él maneja. Ah, mira. Con Isnardi, no solamente podemos destacar parte de su biografía y demás como una persona bastante importante aquí en Santiago del Estero, sino que además él ha sido designado como el primer teniente de gobernador después de la modificación estructural que hay aquí en la gobernación e intendencia, o con la creación de la gobernación e intendencia el 8 de octubre del 14. Nosotros vemos que por las necesidades que existen en el gobierno central se modifica aquella intendencia de Salta, se crea la provincia del Tucumán, se pone como capital a Tucumán y como cabildos subalternos a Santiago del Estero y Catamarca. Hay un reordenamiento institucional, político y económico, por sobre todas las cosas, en las cuales el objetivo del gobierno central con esta reorganización o con este decreto del 8 de octubre ha sido, primero que nada, agilizar las recaudaciones para el mantenimiento de la guerra y también, por supuesto, los reclutamientos de hombres, la compra de ganado, de caballo y demás, pero también para agilizar la cuestión política. 1814 ha sido un año importante porque se venían de dos derrotas que han sido primordiales para el gobierno central, como la de Vilcapugio y Ayuma. Entonces, la necesidad de buscar nuevos gobiernos era importante. Entonces, se crea esta provincia, se lo designa a Bernabé Arauz como gobernador e intendente y a Isnardi como teniente de gobernador. La cuestión política de por qué nosotros destacamos a Isnardi comienza a destacarse más que nada por el contexto en las Provincias Unidas. Nosotros Ujú. tomamos en cuenta que en enero de 1815 es designado Carlos María de Alvear en el Directorio Supremo, y entonces a partir de ahí comienza una centralización política en el territorio de Buenos Aires, no solamente con las decisiones políticas, sino también con la cuestión económica. Entonces, esa centralización excesiva de la política, de las decisiones en las manos del Director Supremo, manifiesta distintas disconformidades en los cabildos del interior, especialmente en Santa Fe. Comienza a crecer mucho más la figura de Artigas, no solamente en la banda oriental, sino también en la parte de Córdoba, con José Javier Díaz, en Santa Fe, en Entre Ríos y demás. Y ese federalismo que se emanaba, esas ideas federales, yo más que nada federalismo y contrarios a las ideas de la tenencia de la gobernación y el centralismo, llegan a Santiago. Tomemos en cuenta, primero que nada, en marzo de 1815 hay un movimiento federal en Córdoba. Se lo desplaza al teniente de gobernador, al gobernador, perdón, Ortiz de Ocampo, y a través de ese movimiento militar es nombrado José Javier Díaz como un gobernador federal en Córdoba, sin tomar las decisiones de Buenos Aires. Entonces ahí hay un antecedente en marzo del 15. El Claro. segundo antecedente es la sublevación de Fontezuelas. Esta sublevación de Fontezuelas, que es federal en su carácter político, es contraria a todos esos dictámenes que tenía Carlos María de Alvear en esos momentos. Las consecuencias directas son importantes. Renuncia a Alvear, se va al exilio, queda en acefalía el directorio y comienza a notificarse de esas cuestiones a los cabildos del interior. Aquí en Santiago del Estero, la respuesta que le damos a esa sublevación de Fontezuelas del 3 de abril es importante porque nuestros cabildantes, aquellos que ya estaban enmarcados dentro de una de las dos partes de la comunidad política, siguiendo la idea de eterna base en la revolución del voto, esa parte política de la élite estaba en contra
de la gobernación e intendencia del Tucumán. Quiere decir que rechazaban ese decreto del 8 de octubre del 14, por las cuales nosotros, Santiago del Estero, dependíamos de Tucumán. Hay una parte, entonces, tenemos una comunidad en la que aceptaba esa dependencia política y económica con Tucumán, y una parte de la élite que rechazaba esa dependencia política y económica. Y dentro de esa... Te pregunto, esta división entre los que aceptaban y rechazaban el vínculo con Tucumán, ¿tenía alguna ligazón a esta división que había, que venía de 1810, que ya la había marcado Borges, entre Sí, entre comillas, los europeístas y los americanistas ahí, o tenía que ver con otro aspecto? tenía que ver con un aspecto totalmente diferente y fíjate cómo cambia la comunidad política, ¿no? Esa comunidad Ajá, política que antes se manifestaba solamente en esa división que vos marcabas en europeístas, en criollo y demás, ahora se va a manifestar directamente no solamente en nuevos apellidos políticos como Medina, como Arias, que comienzan a intercalar funciones del cabildo desde 1814 en adelante, sino que también existen los apellidos tradicionales de la época colonial, como Taboada, como claro. Iramaín, pero ya comienzan a dividirse no solamente en lo que vendrían a ser la necesidad del mantenimiento europeo del dominio o del criollo, sino ahora entre los que apoyaban a Bernabé Arauz y los que lo criticaban y lo rechazaban. Y dentro de esa dividida comunidad política, por un lado lo tenemos a los que apoyaban a Arauz, que eran los hermanos Taboada, Antonio María y Tomás Juan, tenemos a Miguel Filomeno Ceballos, a los Carol, y del otro lado tenemos una parte de los Lamy, de los Achával, tenemos al teniente de gobernador Isnardi, a su padre y a otros personajes muy importantes de la élite política, pero militar también. Claro. Fíjate vos que cuando se da ese movimiento federal de Fontezuelas, lo primero que hace el gobernador Isnardi es enviar aquí a Santiago del Estero una comisión para controlar, así dice el documento, para controlar la conducta del teniente de gobernador Pedro Domingo Isnardi y su ayudante Lorenzo Goncevar. Ese No se den controlar la cuenta. conducta significaba que había que rechazar a aquellos políticos que estaban a favor del movimiento de Fontezuela. Porque Claro. políticamente, ¿qué significaba? El movimiento de Fontezuela deja acéfalo el directorio. Al dejar acéfalo el directorio significa que el organismo creador de la provincia del Tucumán estaba acéfalo, por lo tanto no tenía sentido que exista esa provincia del Tucumán. Por lo tanto, lo que hace Bernabé Arauz es hacer consolidar su poder en la ciudadela a través del nombramiento o la reafirmación de su nombramiento con distintos oficiales y manda esa comisión pesquisadora aquí a Santiago del Estero. La forma un 20 de abril de 1815 y ese 20 de abril de 1815 es nombrado Antonio María Taboada como jefe militar del Cabildo y tenía una función de establecer distintas guardias militares en Santiago. No lo reemplaza a Isnardi, sino que lo disminuye militarmente en el poder del Cabildo. Cuando llega Antonio María Taboada con esos papeles, con esos despachos y esos oficios, es rechazado en Santiago. Una vez que es rechazado en Santiago, es designado Juan Bautista Paz desde Tucumán para controlarlos nuevamente. Y para apoyarlos militarmente llega Mariano Díaz. Fíjate esos tres nombramientos para controlar a los federales. Eso se da entre el 20, 21 y 26 de abril de 1815. Ese mismo día, nuestros cabildantes responden el oficio que había llegado de la sublevación de Fontezuela de manera positiva. Incluso textuales dicen nuestros cabildantes que estaban apoyando ese gobierno propiamente libre con palabras textuales. Fíjate esos conceptos que estaban manejando en ese momento nuestros cabildantes y al otro día, mira lo que es la cuestión del destino, ese movimiento de Isnardi con movimiento de piquetes del interior, de las zonas rurales traídos a la ciudad, con distintos personajes políticos, no solamente de la parte rural y urbana, militares también, hacen un movimiento de armas el 27 de abril de 1815. Fíjate que después vamos a declarar la autonomía un 27 de abril del 20, ¿no? Fíjate lo que es el destino. A través de ese movimiento hace que no solamente se genere un proceso judicial muy largo y muy grande, sino que ese proceso judicial va a terminar con varios de estos personajes presos, como por ejemplo Pedro José Isnardi, el padre del teniente gobernador, Lorenzo González termina preso, José Domingo Iramaín es desplazado del Cabildo, Manuel Lamy es condenado también, hay condenas económicas, hay desplazamientos, ingresan los partidarios de Arauz a tomar posiciones del Cabildo y Pedro Domingo Isnardi se pierde en la escena escapándose por la zona del Río Salado. Pero esto está detallado no solamente con más de 13 declaraciones de los que lo apoyaban a Arauz,
de aquellos que estaban a favor de la autonomía o de la separación. En esos momentos la palabra autonomía no existía, pero sí nombraban mucho la palabra separación en los documentos. Y esto es manifestado en un documento de 78 fojas que está en el Archivo Histórico de Tucumán, con cada uno de aquellos personajes que han participado, con las declaraciones, con la sentencia, con los desplazamientos, con las acusaciones, incluso con aquellos que han estado presos en Tucumán durante más de un año. Este movimiento de Isnardi es lo que va a principiar la primera etapa de este complejo proceso autonomista. Para mí la autonomía se divide en etapas que son evolutivas, que son distintas, no solamente por lo parte político y económico aquí, sino también por el contexto político a nivel de las Provincias Unidas. Es distinta. Para mí, Isnardi es el que encabeza este movimiento, pero tiene una particularidad. No se llega al enfrentamiento armado. No se llega al enfrentamiento armado a pesar de que ya estaban los piquetes aquí en la plaza y también obstaculizando los caminos de entrada de la ciudad en la parte de Vinará, más que nada porque la cefalía del directorio es suplida por la asunción de Álvarez Thomas en esos momentos. En una de las declaraciones, que para mí es la más importante, en la cual se lo cita José Domingo Iramain del por qué existía este movimiento, José Domingo Iramain habla de una manera en que si no existía el directorio, nosotros no debemos obediencia al gobernador e intendente, es decir, existe una cuestión de que si desaparece el organismo creador de la provincia, Santiago del Estero no debería depender, y eso es lo que manifiestan estos primeros rebeldes de abril de 1815. Claro, tiene Después que ver... de... Sí, sí. No, decime. No, digo que tiene que ver con algo que veníamos hablando también en las charlas de ayer y de anteayer, con esta cuestión de que no había claridad respecto de qué tipo de instituciones construir, de qué tipo de instituciones políticas construir, de cuál iba a ser la lógica de la autoridad, y ahí había también esas líneas personales. Y me parece muy interesante esto que señalas de que no pasó a mayores, digamos, en la narración histórica, la figura de Inardi. No ha habido enfrentamiento armado. En armas. No ha habido enfrentamiento armado, deponen las armas, finalmente Inardi termina yéndose a la parte del Río Salado por un pedido del gobernador para que se alejen 25 leguas para que los que declaren aquí en la ciudad declaren tranquilos. Ese era el pedido. Inardi y Goncebat, aléjense 25 leguas y yo voy a hacer la declaración aquí tranquilo. Lo bueno es que el proceso judicial no solamente se desarrolla en Santiago, sino que también en Tucumán hay declaraciones. Pero a partir de esto se da una serie de documentos, comienzan a elaborarse una serie de documentos en las cuales es muy interesante lo que vos dices, porque la cuestión de a quién se respondía comienzan ya a manifestarse. 6 de mayo de 1815 tenemos un cabildo abierto de los autonomistas, de estos primeros autonomistas, criticando la posición de Arauz, criticando los nombramientos y la injerencia dentro del cabildo que tenía, rechazando la provincia, pero más que nada también defendiendo las acciones de Isnardi y de Goncebat. Esto es el 6 de mayo. El 18 de mayo es donde se produce este memorable documento histórico que es elaborado por Isnardi y que tiene altos niveles de conceptualización política para la época. No por nada, insisto, ha sido un graduado con honores del Montserrat. Disculpa que te interrumpa, porque para que no te olvides, vos tenías algo para leernos ahí del documento. Era mira, te lo paso, lo tengo aquí señalado en la computadora. Te pregunto algo antes de que nos leas, porque vos vas tirando algunas líneas que me hacen sospechar lo siguiente. Estamos hablando de un tipo joven y entre la gente de lo que era la élite política. Nace en el 87, si no me equivoco, y ha sido compañero en las aulas del Montserrat de Ibarra. Fíjate también nuevamente lo que es el destino. Isnardi e Ibarra han compartido aulas en el Montserrat durante 1801. Después Ibarra se ve en 1802 al inicio, pero Isnardi sigue su camino y era una persona relativamente joven. Mira, te leo lo que él escribe y fíjate lo que es el nivel político que él manejaba. ¿Cuál es, señor excelentísimo, la necesidad de las intendencias? Ya es tiempo, su excelencia, de simplificar el gobierno y administración de justicia. Ya es tiempo de aliviar el yugo y esclavitud rigurosa que sufren los ciudadanos. Toda ciudad se puede gobernar por sí sola, sin más dependencia que de la capital, en donde encontrará un tribunal de justicia, un cuerpo legislativo y un supremo poder ejecutivo. El tipo ya estaba hablando de divisiones de poderes en esa época, ¿no? Parece que he demostrado a vuestra excelencia la inutilidad
inconveniencia a la libertad de los pueblos, los perjuicios y demás que resultan del establecimiento de intendencia. Tenga pues vuestra excelencia la bondad de declarar la libertad de los pueblos. El pueblo de Santiago conozca solamente su privativo y propio gobierno que tiene en la actualidad, quedando desde ahora independiente de Tucumán. Si nosotros revisamos la historia de Santiago del Estero, nos vamos a poner en duda muchos conceptos que han sido ya impuestos por aquella historiografía tradicional que ha sido escrita en los 40, 50. Podemos poder discutir varios actores sociales y varios roles que han tenido distintos personajes. Por eso para mí esta es la primera etapa autonomista, no solamente por lo que ha hecho Isnarri, no solamente por los documentos de los cabildantes y sus propios documentos, sino que también porque el 3 de junio hay otro documento en el que nuestros cabildantes utilizan nuevamente la palabra separación para pedir la división de Santiago con Tucumán. Por eso para mí, entre lo que ha sido la imposición de la palabra autonomía a mediados del siglo XX con los conceptos utilizados por nuestros políticos de esa época, que para mí entre soberanía, que lo usaban mucho, separación y federalismo, está esa base que después se va a constituir la autonomía con la cual nosotros vamos a estudiar esos conceptos. Pero en esa época se utilizaba separación, federalismo y soberanía para pedir esa división entre Santiago del Estero y Tucumán. Y saltando así 5 años rápidamente, pero ahora vuelvo un momento, ¿no? Pero saltando 5 años para adelante, la palabra autonomía ¿está en el acta? ¿No está en el acta? No está en el acta. Ningún documento. En ningún documento de 1815, 16, 17, 18, 19 y 20, ni siquiera en los dos documentos más importantes que a mi entender son los del 17 de abril y 27 de abril, no está la palabra autonomía, pero está repetidamente la palabra soberanía. Bien. Soberanía está representada reiteradamente como aquella voluntad que tenía el pueblo de Santiago del Estero, como la necesidad de separarse, la necesidad de poseer un gobierno propio, la necesidad de no depender de Tucumán, porque ayer también en este sentido Facundo ha sido muy claro con las facciones. Había dos partidos, no sé si llamarlo partido porque estamos lejos de llamar un partido político, pero sí había dos grupos políticos o facciones, como dice Facundo, muy diferentes. Vos toma en cuenta que el 19 de junio hay un cabildo abierto de aquellos que respondían positivamente a Arauz, y ellos, imagínate, en el cabildo abierto dicen en el acta, en el documento textual, nosotros estamos felices de la gobernación de intendencia del Tucumán, estamos contentos, específicamente la palabra no me acuerdo, pero ellos aceptaban la dominación. Claro. Ahora, siempre parece que se apela, por lo que vos me cuentas, siempre parece que se apela a argumentos que tienen que ver con lo institucional, que tienen que ver con lo organizativo, con lo político. No hay apelación a lo que tiene que ver con la dimensión económica, que hablábamos ayer con... Lo que nos decía Julio ayer era que en este documento de Isnarri está la fundamentación económica, porque los impuestos de Santiago del Estero iban hacia la caja principal que estaba en Tucumán y de ahí se distribuía para el mantenimiento de los funcionarios, el ejército del norte, y llegaban porcentajes menores de los que enviábamos nosotros. Eso está en este documento que yo te acabo de leer de Isnarri, nada más que me he detenido en la parte política, pero Isnarri habla de específicamente el perjuicio económico a Santiago del Estero, es decir, la necesidad de separarse no solamente era por esta dependencia política, sino que también se perjudicaba las distintas actividades económicas de Santiago del Estero que eran grabadas en esa época y que iban hacia la caja principal o a la tesorería de la provincia que estaba en Tucumán, y de ahí se distribuía con Catamarca y Santiago. Pero el perjuicio era que llegaban porcentajes menores de lo que enviábamos. Entonces, eso es destacado por Isnarri. Isnarri va a la parte política y económica. Y después tenemos esos distintos documentos que sustentan el por qué esta es la primera etapa autonomista, a mi entender, ¿no? Bien, bien. Héctor, antes de que pasemos al segundo tema que tiene que ver con los esclavos, con las mujeres, con esas figuras no tan que estaban un poco más subterráneas, que tenían una participación en ese proceso, sí. Hay algunos comentarios, algunas preguntas que están llegando en los comentarios de la charla. Que te sumo algo que estaba pensando yo en preguntarte, pero que te lo engancho con algo que preguntaba alguien ahí. Son dos cosas. La primera es, ¿qué pasa? Estamos hablando de Isnarri, y después adquiere ahí un rol protagónico Borges, que un poco lo va a solapar a él como figura llevando este estandarte. ¿Por qué ocurre esto, por un lado? Y por otro, alguien preguntaba recién, ¿qué pasa? Vos lo nombrabas a Lorenzo Lugones, ¿qué pasa con Lorenzo Lugones? Que finalmente, siendo
habiendo tenido un rol destacado en el Ejército del Norte, siendo un militar muy importante, termina viniendo Ibarra y no él, ¿no? Para mí lo de Lugones es una leyenda que ha sido dada a conocer a su biógrafo, a Viedma, por uno de sus familiares, en cuanto a que esos autonomistas de 1819, 1820 han pensado primero en la figura de Lugones, pero como estaba territorialmente lejos de Santiago del Estero, han recurrido a Ibarra. No hay ninguna documentación en cuanto a eso que lo afirme. Sí sabemos el apoyo directo que ha tenido Ibarra y la relación directa que tenía Ibarra con nuestros cabildantes en 1817, 18, 19, 20, incluso Juan Felipe Ibarra ha sido nombrado como uno de los candidatos para ocupar el cargo de teniente de gobernador, junto con otros 6 personajes importantes como Gabino Ibáñez, como Tomás Juan de Tahuada, como Juan Gregorio, como Ignacio Iramaín, por ejemplo. Pero vemos que la relación entre Ibarra y esos cabildantes en el 18, 19, 20 era directa. No sé si existen documentos en cuanto a la relación entre Lorenzo Lugones y los cabildantes del 20, porque la verdad que no hay cartas, no hay expedientes, no hay actas, por lo menos es lo que se ha encontrado. Seguramente si existe se van a encontrar después, o quizás, obviamente sabemos que la historia se reescribe constantemente, ¿no? Sí. Pero en cuanto a la participación de Ibarra y Lugones, es directa todas las manifestaciones de documentos que hay y registros entre Ibarra y los cabildantes. De Lugones con los cabildantes, la verdad que no conozco. Bien, y luego la otra pregunta tiene que ver con la figura de Borges. ¿Qué pasa por qué Icardi desaparece de pronto del mapa y esa figura del tipo que va a llevar la voz cantante de esa facción va a ser Borges y Noel? Y Nardi se escapa. Y Nardi estaba en el Fortín de Avipones en mayo, finales de mayo de 1815, cuando se da la sentencia judicial, que es el 6 de julio, y Nardi ya no está por absolutamente ningún lado. Es una persona que ya, a mi entender, de la parte del Río Salado, él se va para Buenos Aires y de ahí le perdemos el rastro. Pero después digamos, los familiares directos de él, como el hermano y el padre, firmando los documentos autonomistas de 1820. De Pedro Domingo, la verdad que se pierde el rastro en mayo de 1815 en adelante. Sí he podido encontrar el acta de nacimiento, bueno, todo esto que te he relatado, que está registrado en los libros escolares, en el archivo de Montserrat y demás, pero no he podido encontrar ni siquiera un retrato al óleo de una persona tan importante como él, ¿no? La verdad que el rastro desaparece en mayo. Lo último que está son estas cartas y que él se escapa por la zona del Río Salado cuando Bernabé Arauz dicta la sentencia el 6 de julio de 1815 y lo declara culpable a él, a su padre, a Goncebat, a Lamy y a José Domingo Iramaín, junto con Martín Herrera, de ese movimiento armado sedicioso, como dice Bernabé Arauz, movimiento sedicioso, que persigan intereses particulares, dice ahora que me estoy acordando textual, y de ahí desaparece Isnardi. Pero después la figura de Borges es una figura que para nosotros los antigueños es incontrastable en cuanto a lo que él hace, a sus manifestaciones que están no solamente en las declaraciones en Tucumán, en sus documentos, en sus cartas, en las maniobras que él hace en la primera, en la segunda rebelión, institucionalizando una Junta General de Oficiales, en la primera, realizando la convocatoria al interior, las cartas a Álvarez Tomás, sus declaraciones, que son 3 en Tucumán. La imagen de Borges para nosotros es la del autonomista principal porque él tiene ese enfrentamiento armado. Claro. Aparte, los documentos de Borges se han dado a conocer mucho más temprano aquí en Santiago del Estero y el expediente de Isnardi de 78 fojas está en Tucumán y lo único que lo ha trabajado hasta el momento ha sido el doctor Iramaín en Tucumán con su tesis doctoral que ha sido sobre las comunidades, la construcción de las comunidades políticas en el Río de la Plata. Pero el expediente en sí de Isnardi es desconocido en Santiago. Lo estamos dando a conocer de a poco, lo estamos desmenuzando de a poco porque es larguísimo, es muy grande, trabajar 78 fojas con distintas escrituras y demás, pero lo vamos dando a conocer y los resultados son estos. Por lo menos tenemos una visión más amplia y abarcativa de lo que ha realizado Isnardi, de ese movimiento, de quiénes eran, quiénes han participado y quiénes son declarados culpables, ¿no? Porque aparte hay contrastación de fuentes en cuanto a las cartas que se envían de Santiago, las declaraciones, y bueno, todo lo que se puede registrar aquí en este expediente que es importante y a mi entender es uno de los más importantes que tiene el proceso autonomista. Pero la figura de Borges para nosotros es incontrastable.
ahí está interviniendo, ahí nos tiene un centro Esteban Brizuela y dice, y porque lo fusilan, dice que eso ayuda a convertirse en más. Será más la leyenda que viene después del indulto, etcétera, etcétera. Sí, se convierte en una figura romántica para nosotros, por así decirlo. Y por otra Exacto, parte, ayuda mucho. y por otra parte, y aquí arriesgo sí, sin saber, pero me parece también que por lo que vos decís, por protagonismo y por la disponibilidad de documentos, es una figura que le quedaba mucho más a mano a los historiadores para hacerle de contrapeso más amigable al Ibarra tirano que querían dibujar los primeros historiadores del siglo XX. Pero aparte había que tener un prócer, y ahí va, en los primeros años del siglo XX iba a ser un tirano. Iba a ser un Claro. tirano, entonces había que encontrar un prócer de la misma talla. Como no lo han podido encontrar en Lugones a través de esas actuaciones, lo han encontrado en Borges. Ujú. Recordemos que un debate, entre comillas, historiográfico en esta primera parte del siglo XX era entre Borges e Ibarra era el gran tirano del siglo XIX en Santiago. Entonces la figura de Borges crece y se exalta constantemente. Pero hay algunas voces discordantes, como por ejemplo la de Maidana, pero la figura de Borges es incontrastable en estos procesos porque tiene dos intentos autonomistas. En la primera tiene el apoyo del pueblo bajo, como dicen los documentos. Ahí en los documentos textuales dice a Borges solamente lo apoyaba el pueblo bajo, la plebe, los muchachos, los hombres emponchados, que era la manera en que nuestra élite despectivamente tiraba abajo esa primera rebelión de Borges diciendo que no tenía una representatividad política e institucional porque no había cabildantes ni aquellos hombres denominados como vecinos, ciudadanos o la parte sana del pueblo, como también se decía en esa época. La gente digna. La gente digna, claro, la de ocupación digna, por así decirlo. Claro. Que Esto ya parece que no usaban ponchos tampoco. tal cual. Ya que nos llevas por ahí y para que no se nos acabe el tiempo, porque además teníamos ganas de conversar justamente sobre eso y sobre los personajes que no pertenecen a esa elite, que no están en los grandes tomos de historia, es un poco fuerte poner estos dos actores sociales como la esclavo y la mujer al mismo nivel, es Ahí, grotesco, ahí. Sí. pero tenían grados parecidos de subordinación, digamos, en la escena política. ¿Vos has encontrado ahí en tu búsqueda algunos personajes puntuales? Nos decía ayer Julio Carrizo que los esclavos representaban un sector muy pequeño de la población, si bien la esclavitud era legal, había esclavos en Santiago, Y eh, pero vos has encontrado algunas historias puntuales de algunos personajes, tanto. bueno, primero que nada, esas primeras historias están documentadas en el expediente judicial que se ha hecho en contra de Borges. Es un expediente que tiene 63 fojas, es un expediente lleno de cartas, de declaraciones. No solamente existen las declaraciones de los autonomistas, de los partidarios de Arauz también, de los vecinos, sino que también lo importante es que declaran los esclavos. Ahí en estos distintos expedientes nosotros podemos ir reconstruyendo qué es lo que han hecho, por ejemplo, esclavos como Pantaleón Ferrando, que era esclavo de Felipe Ferrando, que era presbítero, sobrino de Borges, y también tenemos la posibilidad de establecer cuáles han sido las acciones y las actuaciones de Silverio Borges, que era el esclavo de Borges. Esos dos personajes han actuado activamente, primero que nada, en los sucesos del 2 de septiembre de 1815, en donde Borges lo apresa a Ortiz de Campo y lo lleva engrillado a la casa de Pedro Francisco Carol, que ya era alcalde de primer voto en reemplazo del Iramaín, que había sido condenado por el movimiento de Inardi. Ortiz de Campos, Y estamos hablando después, del ex gobernador cordobés. ¿cuál? ¿De qué? Ortiz de Ocampo, estamos hablando del ex gobernador cordobés. Es el mismo, estaba de paso por Santiago del Estero dirigiéndose al norte para unirse al ejército del norte. Borges aprovecha porque estaba quedándose en la casa de uno de los hermanos Achával y lo apresa. Lo Ujú. apresa por esa famosa deuda y esa quita de los fardos de bachetones que existía cuando se había formado el ejército del norte y estaban nuestros patricios santiagueños en Jujuy. De esa época viene ese La proceso pica entre. judicial que había tenido un fallo favorable a Borges en Buenos Aires, pero que Ortiz de Ocampo nunca había acatado en pagar el perjuicio económico que le había ocasionado a Borges. Entonces, Borges busca venganza y esos personajes que están actuando ahí, liderando el Juan Francisco Borges y los esclavos que lo seguían a Borges como esos participantes, como por ejemplo, bueno, Pantaleón y Ferrando. Actúan ahí, actúan el 4 de septiembre, están presentes en la casa
de Tomás Juan de Taboada, el teniente de gobernador, cuando Borges ingresa armado, lo intima para que renuncie. Ellos dicen, hemos participado en las declaraciones, ellos afirman que han participado, ellos afirman que incluso Borges hace traer 10 peones de la estancia Tarapaya para que se unan a la resistencia aquí en la plaza principal durante las preparaciones armadas del 7 de septiembre del 15. Y también tenemos otras participaciones. En este caso ya ingresa una mujer que es la esposa de Pantaleón. Nosotros podemos inmediatamente asociamos que también era una de las esclavas que había en Santiago del Estero, pero lo gracioso de la situación es que mientras se estaba armando esa resistencia aquí en la plaza principal, esperando a los soldados tucumanos el 7 de septiembre, Pantaleón declara que mi esposa ha venido a la Plaza Libertad, me ha dicho que me vaya porque era peligroso. Entonces, ahí tenemos una obediencia de Pantaleón directa a la esposa, lo deja a Borges y al resto de los seguidores autonomistas, pero Pantaleón no participa en esa batalla que nosotros los santiagueños perdemos contra los tucumanos el 8 de septiembre del 15. Hay una situación ahí, entonces tenemos 3 esclavos, 2 participando de manera directa, la mujer participando de manera indirecta, y en las declaraciones también aparece una Gabriela Suaznavar, y esta Gabriela Suaznavar es la que da inicio, digamos, a la información que comienza a recorrer Santiago del Estero de que algo pasaba en la casa del teniente de gobernador Tomás Juan de Taboada y que una muchedumbre de hombres se dirigían en esos momentos a la plaza principal, y ha sido los momentos en los que Borges se ha hecho declarar teniente de gobernador propietario por ese pueblo vasco que estaba ahí reunido. Entonces, tenemos esclavos, tenemos otra mujer que era Gabriela Suaznavar, que era una de las mujeres de los estratos sociales altos, y después tenemos, bueno, la mujer de Borges que recurrentemente está en los documentos, siempre participando, esta mujer también de manera indirecta, en las oraciones a su esposa, Catalina Medina y Montalvo, apellido bien linapudo de la época colonial, descendiente de conquistadores, de aquellas personas primeras que habían ingresado a la región del Tucumán. Eso es interesante porque Borges era bastante contrera a ese sector de alto linaje, ¿no? Borges era una persona que descendía de un linaje también alto, la casa Borges descendía de linajes importantes de las casas portuguesas, si bien servían al ejército español, pero tenían ese linaje bastante pesadito en cuanto a sus épocas pasadas, ¿no? Borges también tenía ese linaje importante. Y después, en 1819, ya lo que vendría a ser la cuarta etapa del proceso autonomista, en donde los enfrentamientos no son armados, pero sí son enfrentamientos políticos por el control de los puestos de los oficios cabildantes y más que nada por el control de la Junta Electoral, que son los que van a elegir a los cabildantes entrantes. Comienzan a existir en nuestros documentos de las actas capitulares distintas manifestaciones en donde ambas facciones políticas comienzan a batallar por los lugares de esos cabildantes y de la Junta Electoral. Y ahí hay una estrategia bastante importante que es entramada por el alcalde de primer voto en el 19, José Antonio Gorostiaga, y Gabino Ibáñez, en el cual utilizan a 3 mujeres para hacer declarar. Que estas 3 mujeres, Inocencia Cáceres, Francisca Concha, y el último nombre, si no me equivoco, es Juana Cáceres. Estas 3 mujeres, Juana, Francisca e Inocencia, son aquellas que van a declarar en una causa, en una investigación en la cual se estaba haciendo un sumario para los seguidores de Arauz. Se estaba haciendo un sumario para los seguidores de Arauz porque había llegado el rumor al teniente de gobernador Gabino Ibáñez de que querían destituirlo a él, querían destituir los cabildantes y querían destituir al tesorero de la ciudad. Entonces, utilicen estas 3 mujeres que en esos momentos, y la particularidad, por lo cual es una estrategia política, evidentemente, estas 3 mujeres estaban presas en esos momentos. Estaban presas y a pesar de que estaban presas, las hacen declarar igual. Entonces, ellas declaran que veían entrar en la casa de Iramaín el hijo del autonomista, el padre José Domingo era autonomista, el hijo José Domingo, mismo nombre, era totalmente partidario de Arauz. Así que vemos familias divididas, no solamente los Iramaín, sino también los Achával estaban divididos, por estas cuestiones de que los distintos partidarios de Arauz estaban haciendo reuniones de noche en la casa de Iramaín y otras reuniones primeras en las casas de Achával. Entonces, estas mujeres participan y ayudan digamos, a que las autoridades santiagueñas en estos momentos puedan conocer este entramado, esta planificación sediciosa,
y logren desarmarla a tiempo. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que los autonomistas ganan los lugares en la Junta Electoral y, por supuesto, como consecuencia, ganan los lugares en el Cabildo. Por eso, en la primera parte de 1820, el Cabildo es autonomista, pero con las intervenciones de Bernabé Arauz, eso se modifica y después el Cabildo es totalmente partidario del gobernador e intendente. Pero son entramados en los cuales participan mujeres. Aquí es directa la participación de las mujeres en la autonomía. Una participación igual, por lo que vos me cuentas, bajo cierta coacción, ¿no? Digamos, no es una participación... No, para mí también es una coacción directa por la situación en la que estaban y porque declaran en esas tres preguntas, bueno, si bien estaban juntas en la cárcel, pero declaran exactamente lo mismo. Claro. Puede haber sido la estrategia, la coacción, o puede haber sido quizás algo espontáneo, lo cual es difícil. Pero la participación de las mujeres... ¿Se sabe por qué estaban presas ellas? No hay un justificativo en esos momentos, no hay. Estaban ahí. No hay. Bueno. Estaban ahí. Héctor, nosotros llevamos casi una hora ya conversando, nos entusiasma y se puede ir por las ramas. Afortunadamente todavía hay gente que está viendo la charla, es decir, que no somos dos tipos ensimismados en nuestra propia conversación. Hay gente que Estamos charlando porque estamos en cuarentena. Claro, no tiene otra cosa más interesante que hacer, pero sí, de todas maneras, nosotros vamos a seguir con el ciclo mañana y pasado. Mañana vamos a conversar con la profe Mercedes Tenti sobre cómo ha ido cambiando esta noción de la autonomía en estos 200 años, noción que es muy interesante lo que vos has marcado hoy. No era una noción que se usaba en el 1820, sino que algo que se etiqueta después, quizás. Es interesante ver cómo ha cambiado eso. Y después con este vamos a hablar sobre un tema que es fundamental con Esteban Brizuela, que es cómo se está enseñando la historia santiagueña en nuestras escuelas y en nuestras instituciones aquí a nivel local. Así que tenemos todavía para charlar largo y tendido. Para rato, es una charla de café larga esta. La autonomía es un tema muy apasionante. Y la verdad que, bueno, nos toca en este momento de cuarentena, pero hay muchas actividades que, bueno, van a ir apareciendo a medida que nos vayamos acercando al día y a medida que vayamos pasando el día también van a seguir existiendo publicaciones, conferencias, bueno, siempre es positivo dar a conocer las investigaciones. Eso, yo quiero decir algo más y de paso, para que nos puedas contar, Héctor, antes de terminar, si hay alguna de estas actividades y también recordar que algunos de estos temas, como estoy conversando hoy, sobre INAR, sobre la mujer y los esclavos, están publicados en algunos textos en internet que se pueden conseguir. Están publicados he hecho una serie de 5 artículos que están en el Urbano Web, no solamente con Ibarra en el Ejército del Norte, con Borges, la primera rebelión, el fusilamiento de Borges, las mujeres y lo político institucional desde marzo de 1820. Son artículos que he ido armando desde la composición más general que estamos trabajando en Bellas Alas con un libro sobre la autonomía. Está todavía en proceso de la revisión literaria, ya pasó la revisión histórica, hay que darle el formato final y vemos en qué fecha lo vamos a publicar con esto de la pandemia, pero va a estar ahí, lo vamos a publicar en algún momento con el amigo Tony cuando ya nos estemos un poquito más bueno, alejados de esto, ¿no? Que la verdad que es una situación totalmente excepcional y única lo que estamos viviendo. Seguramente Tony, con o sin pandemia, se va a dar maña para agitar y para hacer las cosas que él sabe hacer, así que lo vamos a ver pronto al libro. Está full. Héctor, te agradezco en nombre de todo el equipo de la radio, del equipo como estamos produciendo este espacio y por supuesto te felicitamos por el trabajo que vienes haciendo, que lo leemos y que lo seguimos, así que y gracias a toda la gente que ha estado compartiendo con nosotros. No, gracias a vos, gracias a los chicos, a Esteban y René por invitarme, gracias a la gente de la radio, a vos Ernesto por la predisposición y bueno, a todo lo que se han prendido en la transmisión. Siempre es lindo hablar de estos temas y bueno, uno se va para cualquier lado. Es peligroso, pero más que uno no tenemos horario, no estamos en la radio, no tenemos una tanda que nos corte y podemos seguir. Pero antes de cerrar, déjame recordar que este video que estamos haciendo en vivo ahora va a estar disponible durante las próximas 24 horas en nuestra cuenta de Instagram de la radio por quien lo quiera ver y que además lo vamos a estar compartiendo en formato podcast el propio 27 junto con las otras 4 conversaciones que vamos a tener en este ciclo. Héctor, muchas gracias. Dale, gracias Ernesto, nos vemos, un abrazo grande. Gracias por todo.